¿Qué dices, tío? Góngora. ¿Cómo va? Bien, 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 Martín Barea. ¿Tú cómo ¿Cómo estás? ça va? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comme si, comme ça. A ver, eh, hemos vuelto a abrir otro podcast para hablar de una obra de teatro que está por estrenarse, pero de una manera un poco rara. El teatro científico ha hecho su nuevo trabajo frente a cámaras en una versión transmedia de una obra de teatro que se llama La soledad en los campos de algodón, del escritor francés Bernard Méry Coltès. Esta es una obra existencialista sobre una transacción entre dos personas desconocidas. Nosotros hemos vivido un proceso largo para adaptar este texto, Steven. Yo quisiera primero que me cuentes cómo fue tu primera sensación frente a ese texto y por qué decidiste o por qué se decidió que era mejor modificar el texto original. Es que la primera sensación fue de no entender. Al principio no entendí. Luego, leyendo y releyendo, empezaron a salir ciertas impresiones que, claro, me dieron la idea de que había que hacerlo o transformarlo a un lenguaje un poco más comprensible. ¿Y qué es lo que no entendías de la obra? ¿O cuáles eran las dudas? ¿A qué te refieres con decir no entendí? Porque me preocupa un montón. No entendía de qué se trataba. Al inicio no entendía de qué se trataba exactamente, porque como eres ambigua, muy existencial, los textos mismos son bastante poéticos. Entonces no le cachaba bien de qué se trataba, o si se trataba de un tema en específico, de una transacción en específico, pero claro, luego te das cuenta que no es así, que es una ambigüedad, es una generalidad propia del existencialismo que marca el autor, que a Bernard Méry Coltès, que es el autor. Ya en el proceso que fuimos haciendo de cambiar el texto, mejor dicho, adaptar, ¿no? Porque no es que cambiamos, sino que adaptamos y editamos cosas, ¿sí? Porque el inicio era muy largo, los diálogos mismos son prácticamente monólogos de los personajes, de los dos personajes que hacen la obra. Entonces ir editando eso, ir cambiando esa estructura hacia una cosa más de diálogo, más que de monólogos de los personajes, un poco buscando esa interacción, marcando o descubriendo qué mismo es lo que pasa, qué mismo es lo que están transando, pero en realidad nunca se llega a eso, porque la tranza es muy... O sea, el tema es una tranza, sí, pero es ambigua y muy interpretativa. Al inicio del texto, que en realidad es de un carácter muy existencial, se señala que esta obra se origina cuando el autor sale a comprar algún tipo de droga en una calle, en un callejón oscuro. Él lo define como un lugar indefinible. Bueno, no es precisamente una droga que es lo que va a comprar, ¿no? O sea, sugiere eso, sí, pero... En la obra no, pero la idea de donde sale el texto, este dramaturgo sale a comprar sustancias prohibidas y el vendedor le dice, ve, yo tengo todo lo que tú quieras, así que no te preocupes, más bien, ¿qué es lo que tú me puedes dar a cambio? Entonces, el vendedor es un vendedor bastante, por decirlo de alguna manera, es un filósofo, porque cuestiona la existencia de la persona, la existencia del consumo, cuestiona mediante qué moneda van a realizar el intercambio. Entonces es una ambigüedad permanente. De tu personaje, ¿qué es lo que más te costó encontrar? Porque aquí dice un texto tuyo, la gente que camina siempre está buscando algo que no tiene. Claro, en la obra es alguien que no sabe, que busca algo, pero no sabe qué es lo que quiere. No sabe exactamente lo que quiere y está
está en un drama existencial de encontrar algo que le motive. Así es como en un primer momento yo lo entendí. Luego este personaje, este comprador que por casualidad, aparentemente, se encuentra con el vendedor que le ofrece un montón de cosas, ¿no? Eso sí se dice en el texto. Finalmente no se decide por nada. Y esa búsqueda o esa sensación de esa ansiedad que le genera. Pero a la larga no creo que sabía qué quería tampoco. No sabía qué quería. Y esto es lo que es... No sabe. Ahí sucede la crítica al consumo de esta obra. Pasamos comprando ropa, Sí. pasamos comprando comida, pasamos comprando cualquier cosa. El vendedor le dice, yo puedo poner ante sus pies cualquier tipo de mercancía que usted quiera. Pero el comprador nunca acaba de definir. Es una metáfora muy sugerente. Sí, escrita en un lenguaje poético, más artístico, pero una metáfora muy sugerente de lo que pasa en la realidad, en la vida, de lo que es la economía, de cómo la sociedad está muy marcada por la economía y las personas muy marcadas por la economía. ¿La economía o el sistema capitalista? El sistema, que digo economía porque pues, la economía es mucho del sistema, o hace mucho del sistema, y determina mucho a las personas en el sistema también, y al comportamiento de las personas. Entonces, este personaje, este comprador, es un personaje muy típico muy recurrente de la sociedad, muy cotidiano, porque una sociedad que todo el tiempo está incitándote a consumir cosas, muchas veces cosas que capaz ni siquiera las necesitas, pero hay que consumir porque hay que responder a ciertas formas, ciertas reglas y a ciertos cánones también que impone la sociedad. Entonces, inclusive te da un estatus, te da una posición, un aire, una tranquilidad de cierta manera, en muchos casos, pues porque es la necesidad de ser visto, de ser observado, de ser escuchado, de mostrarse también. Entonces, eso creo que le pasa mucho a este personaje, y en esa búsqueda, que en realidad es la búsqueda del ego, es que no sabe qué quiere. Y ya desde la actuación, ¿cuáles fueron los hallazgos que tú encontraste en este personaje? El tema actoral al principio también fue confuso, porque no sabía cómo enfrentar el personaje. Tiene que ser un personaje muy callado, muy íntimo, muy tímido, o un personaje que también pueda expresar muchas cosas, o ser muy expresivo, más claro. Pero en el proceso me fui dando cuenta que sí, es más íntimo a la actuación, el trabajo actoral era más hacia adentro. No es un personaje que haga muchas cosas o que tenga que hacer muchas cosas. Más bien el vendedor, por el mismo hecho de ser un vendedor y de querer vender algo, puede plantear más acciones, más energías, más expresiones. En un inicio, La soledad en los campos de algodón, a mí me parece que es un diálogo de sordos. La obra está compuesta, como tú señalaste al inicio, de grandes monólogos, y cuando el otro personaje tiene que participar, no necesariamente responde a algo, sino simplemente empieza otro monólogo. Entonces es difícil en este trabajo encontrar ciertas conexiones para que el diálogo fluya entre los personajes. Si bien el vendedor tenía un interés más concreto, porque a la larga lo que él quería es realizar un intercambio de algo. O sea, todo el tiempo mi personaje te está ofreciendo cierto tipo de cosas abstractas, pero siempre hay proposiciones. Pero tú, ¿cómo le ves a ese personaje tuyo? O sea, ¿por qué este personaje está ofreciendo lo que sea todo el tiempo? Aparentemente es una persona de calle, ¿eh? O sea, O en principio es una persona de calle. lo que Bernard Marie Coltés denomina el dealer es un tipo que a mí me parece que es un marginado de la sociedad.
Es un tipo que vive en unos límites y su respuesta ante ese resultado de la vida es realizar elucubraciones bastante filosóficas de la realidad. Por ejemplo, aquí hay una buenaza cuando dice: usted habla tanto, grita, insulta, buscando al responsable de su miseria. Intenta responsabilizar a un extraño de sus problemas y le advierto que yo no soy responsable de nada suyo. Yo soy responsable de mi propio fracaso. Yo soy víctima del cuento de la felicidad, en el que usted también vive. Este personaje le increpa ya al final de la obra al no poder realizar la transacción. Estos personajes empiezan un poco ya a ponerse medio peligrosos de alguna manera. Hay un elemento también ahí que creo que es importante en la historia, es el tema de la desconfianza, porque este comprador siempre está desconfiando de este vendedor. Quiere algo, busca algo, no sabe qué es, y el otro le ofrece cosas, pero al mismo tiempo le genera desconfianza. Y es lo que ocurre mucho también en la sociedad contemporánea. Inclusive, como comencé hablando de la economía. Desde el punto de vista de la economía hay un artículo que encontré con respecto a esta historia de la obra mismo, que se la interpreta como un juego o un conflicto generado a partir de una asimetría de información. Que, claro, normalmente ¿qué pasa? Que los vendedores tienen más información que el comprador, ¿no?, sobre el producto o lo que sea que le va a vender. Eso pasa mucho también en las transacciones, y por eso hay transacciones que fracasan. O transacciones en las que no es un ganar-ganar, sino siempre hay uno que pierde, que en este caso sería el comprador. El comprador pierde. El comprador tiene las de perder, claro. ¿Ah, sí? Sí. Buenas. Verás, a mí me parece que esta obra tiene muchísimo que ver, además, con la actualidad. Es una transacción en un lugar absolutamente vulnerable. Se da en la oscuridad, se da en una suerte de callejón, donde todos estamos en riesgo. A mí una de las cosas que más me llamó de esta escritura es cómo el vendedor y el comprador a la vez pueden estar en riesgo. Y yo veo hoy eso, todos los noticieros están infestados de estas situaciones donde todos nos ponemos al borde de algo sumamente peligroso. Entonces estos personajes deambulan en ese lugar, que claro, en la obra es súper ambiguo, pero siempre está latente ahí que somos personas que ya no estamos seguras en ningún lugar, ni siquiera en una transacción. Sí, porque no hay, en esta transacción que plantea la obra, que pasa mucho en la realidad también, no hay o sea, ya no hay tanto esa figura de un contrato que se respeta o de un acuerdo que se respeta. Ya pueden pasar muchas cosas y puede pasar muchas injusticias también. Y más todavía si se tratan de cosas ilícitas, ¿no? Pese a eso que tú dices, el vendedor le quiere hacer sentir a este comprador que está en una tienda de lujo, que él tiene cualquier cosa que necesita. Claro. Ahí también hay unos dobles sentidos bastante complejos en Lo que pasa es relación. que ahí se busca, según lo que entiendo, o lo que el autor plantea en este caso, creo que es demostrar un poco más arquetípicamente a los personajes, tanto el vendedor como el comprador, ¿no? Ir un poco más hacia adentro, hacia el fondo de lo que son estas personas, que también tienen una condición humana, tienen cualidades, tienen defectos humanos, aspectos humanos que los caracteriza. Entonces, por ahí, claro, algún momento sale que el vendedor quiere hacerle sentir bien al comprador. El comprador por ahí también le da pena en algún momento del vendedor, de la situación en la que está, porque está vendiendo lo que sea. ¿Por qué está en esa situación de calle? Porque se pregunta también eso. O sea, la situación de calle a mí me parece que es de un carácter simbólico. O sea, ahora ningún lugar de la ciudad es un lugar seguro. Aquí lo que Claro. nosotros queremos también mostrar dentro de este trabajo es que la sociedad está
en un momento muy peligroso de su historia, por lo menos en Latinoamérica. Hay que ver qué Sí, va pasando. a pesar de que la obra fue escrita en los años 70, 80, Los 80s. es muy de actualidad. Muy de actualidad porque son cosas un poco, o sea, anticipándose a lo que pasaría. Y no solo en Latinoamérica, en el mundo en general, porque el mundo mismo está caotizado. Claro, hay países, hay regiones, obviamente, que son más atrasadas, más subdesarrolladas, que se enfrentan a situaciones más complicadas, a más violencia, más inseguridad. Están los cárteles de la droga, de las drogas ahí todo el tiempo y conviviendo con la sociedad. Entonces, sí, se complica un poco más, pero es algo que no es exclusivo de los países más pobres. También los países más ricos están enfrentados a eso. Ya para cerrar la conversación, Steven, hay un texto que a mí de la obra me parece muy bonito y que quiero trasladarte ya en el tema de actor o de escritor de una obra. ¿Cómo resuelves esto? La obra empieza diciendo, otra vez usted aquí, ¿ahora qué quiere? Y tú como parte del teatro científico, ¿ahora qué quieres con esta obra? ¿Por qué estás de nuevo en un escenario? ¿Por qué estás de nuevo con un texto absolutamente existencial? ¿Por qué de nuevo reincides en este tipo de teatro? Porque soy necio. Me consta, por decirlo menos. Soy terco. No, porque con el proceso que hicimos de esta obra, de la construcción, inclusive ya que terminó en el rodaje que hicimos, ¿no? Del video, y eso no se acaba ahí, que luego uno sigue pensando y va por la calle pensando y va viendo cosas y lo va relacionando y ya se vuelve ya se convierte en una práctica. Voy descubriendo cada vez más cosas. Y una cosa importante que descubrí fue que, si bien esta no es una obra tal vez para un público muy popular o una obra muy general, en el fondo tiene una historia, tiene un tema que es universal. Sí, muchas veces a la gente le gusta más cosas que son más chistosas, más que quieren reírse, Sí, pero cuestionamiento que ahorita tengo con respecto a esto es que la vida no es tan intensa. No es tan chistosa, no es tan fuerte, no vive tan intensamente. Mismo la violencia no se vive tan intensamente. Entonces, y esta obra es un dulce para entender eso, que la violencia, que la inseguridad, que inclusive las cosas más chistosas también pasan en niveles de intensidad que no son tan elevados. Y encontrar ese lenguaje, encontrar esa energía es lo que me motiva largamente para hacer esto. Y obviamente también poder presentarlo, poder difundir, poder que la gente conozca, que el público también se vaya familiarizando cada vez más con otras propuestas. Buenazo. Muchas gracias, Steven. Vamos a seguir con esto algún rato. Gracias a ti, Martín. De otras obras de teatro que tenemos. A la gente invitarle a que visite teatrocientifico.com. Ahí pueden ver todo nuestro material. Ahí está la versión pirata, la sala de espera, los sueños de los actores de reparto y este último trabajo que se llama La Transacción, donde un comprador y un vendedor se encuentran para hacer cosas raras. Así que cordialmente invitados para que vean este trabajo. Muchísimas gracias. Y que hasta pueden ser graciosas también. Ya nos volvemos a ver otro rato.